Lista de verificación completa. El vuelo 1549 de US Airways acaba de despegar del aeropuerto La Guardia de Nueva York. Pájaros. Rayos. E inmediatamente los alcanzamos. Mi aeronave. Tu aeronave. Ambos motores del avión dejaron de funcionar. Mayday, Mayday. Aquí Cactus 1549. El avión se precipita a tierra. Hay solo unos pocos segundos para decidir qué hacer. Si podemos despejarla, aterricen en la 1-3. No podemos. 155 vidas dependen de una acertada decisión de los pilotos. ¡Bajen la cabeza! Pueden aterrizar por la pista 1 en Titir. Imposible. Con una mala opción a la derecha y una peor a la izquierda, la tripulación decide aterrizar su Airbus en la pista que tienen adelante. Acuatizaremos en el Hudson. Mayday, Mayday. Catástrofes aéreas. Esta es una historia verdadera. Está basada en informes oficiales y declaraciones de testigos oculares. Aterrizaje heroico en el Hudson. Enero 15 de 2009. El aeropuerto La Guardia de Nueva York al mediodía. Les pido un momento de su atención. El vuelo 1549 de US Airways es corto, desde la ciudad de Nueva York hasta Charlotte, Carolina del Norte. Creo que hará menos frío en Charlotte. El cojín de la silla sirve como dispositivo de flotación. En la cabina de mando están el capitán Chesley Sullenberger, de 57 años, Despegue. y el primer oficial Jeffrey Skiles, de 49. Estábamos retardados porque el tiempo estuvo malo más temprano, pero en ese momento el tiempo había mejorado para nuestro despegue. Solo había nubes esponjosas. 28, soltar frenos. Punto 28 para Cactus 1549. 150 pasajeros están a bordo del Airbus 320 de fabricación europea. El empresario Clay Presley va camino a casa en Charlotte. Llegué al aeropuerto La Guardia. Hacía mucho frío, había nevado ese día y se aproximaba una tormenta. Queríamos estar seguros de alcanzar el vuelo. Podrían cancelar o demorar los vuelos posteriores. La tripulación había volado una hora antes desde Charlotte con Sullenberger en los controles. Tus frenos, tu aeronave. El primer oficial Skiles volará el avión de regreso a Charlotte. Mi aeronave. Es corriente compartir los deberes de los pilotos en esta forma. Pista 4, autorizados para despegue. Cactus 1549, autorizado. Este viaje es la última etapa de una secuencia de vuelos de 4 días para ambos hombres. Hicimos las comunicaciones habituales. Fue un despegue normal. Procedimientos previos normales. No hubo absolutamente nada que indicara que este despegue sería diferente a cualquier otro de toda mi carrera. Pero al final del día serán la tripulación más famosa del planeta. Tren de aterrizaje. Arriba. Patrick Harten es uno de los controladores que manejan el tráfico saliente de La Guardia hoy. Tiene uno de los trabajos más estresantes del mundo. Cuando me siento frente a un radar, soy responsable por todas las personas en todos los aviones bajo mi control. Y lo asumo con seriedad. Salida de Nueva York, contacto radar. Asciendan y mantengan 1524 metros. El vuelo partirá de La Guardia con rumbo noreste y luego iniciará un lento giro en sentido sur hacia Charlotte. Creo que tenía 3 o 4 aviones en mi frecuencia en ese momento y fue un despegue normal. Otro de los vuelos que he manejado 1.000.000 de veces. Impulsada por 2 motores General Electric, la aeronave despega. $200 metros ascendiendo a 1500. Qué hermosa vista tenemos. Sí. Lista de verificación completa. El vuelo 1549 viaja a poco menos de 400 kilómetros por hora. Lleva solo 1 minuto y medio en el aire.
Vi algo de reojo, ligeramente a nuestra derecha, pero frente a nosotros había una formación de aves, Pájaros. Estaba muy cerca, demasiado cerca para poder maniobrar y pasarles por el lado. E inmediatamente los alcanzamos. Se sentía la potencia del avión al avanzar y luego se oyó un fuerte estruendo. Parecía como si se hubiera detenido en el aire al chocar con una pared de ladrillo. ¡Se incendió! Alguien gritó. El motor se incendió. Rayos, antes de que pudiéramos evaluar la situación, Tenemos uno apagado. Los dos. ambos motores se apagaron. Inicio de encendido. Solo 13 segundos después de que comienzan sus problemas, Sullenberger asume el control del avión en apuros. Mi aeronave. Tu aeronave. Saca el QRH. Pérdida de empuje. El QRH o Manual de Referencia Rápida es una guía paso a paso para manejar emergencias. Mayday, Mayday. Aquí Cactus 1549. Chocamos contra pájaros. Perdimos empuje en ambos motores. Volvemos a la guardia. Cuando un piloto dice Mayday o declara una emergencia, paso de un estado concentrado a un estado hiperconcentrado. Solo tengo en mi mente la emergencia y en encontrar una solución. Regresen a la guardia. Giren a rumbo 220. 220. Un olor invadió la cabina. Algo se quema. Sí, queda combustible. Selector de modo de motor de encendido. Lo que pensaba en ese momento era que teníamos que reiniciar un motor. Palancas de empuje, confirmar desactivadas. Desactivadas. El procedimiento es reiniciar motores. Confía en que podíamos hacerlo. Óptima velocidad, relativa al aire para reinicio, 300 nudos. No la tenemos. No, Si podemos despejarla, ¿podrían intentar aterrizaje en la 1-3? no podemos. Las conversaciones con el capitán Sullenberger fueron muy cortas y concretas, apropiadas para la emergencia. Había muchas cosas para atender y no había mucho tiempo. Cuando el capitán dijo no podemos, no me molestó. Él estaba concentrado en volar el avión y eso lo entendí. Mi deber era pasar a la siguiente opción. Entendido, aterricen en la 3-1. Imposible. Harten todavía quiere que el avión regrese a la guardia, pero el vuelo 1549 está a solo 122 metros de altura. Pista 4 disponible, giren a la izquierda y aterricen. No creo que lleguemos a alguna pista. ¿Qué hay a la derecha? En New Jersey, Titirboro. Bien, a su derecha está el aeropuerto de Titirboro. ¿Quieren intentar? Titirboro es un aeropuerto pequeño del lado de New Jersey del río Hudson, pero está a varios kilómetros de distancia y sin motores, el vuelo 1549 cae rápidamente. Bien. ¿Quieren intentarlo? Sí. Cuando el controlador de tráfico aéreo mencionó Titirboro, miré el mapa y me preocupó que intentara llegar porque no creía que lo haríamos. Estábamos sentados en silencio. Esperábamos información ansiosamente. Queríamos que nos tranquilizaran, que nos dijeran que todo saldría bien. Oímos que el micrófono se encendió. Habla su capitán. Esperábamos que dijera, tengo la situación bajo control, todo saldrá bien, llegaremos a salvo, daremos la vuelta, regresaremos y aterrizaremos. Prepárense para impacto. ¿Qué quiere decir con prepárense para el impacto? ¿Que vamos a chocar? ¡Bajen la cabeza! No tenía idea cómo debía prepararme para el impacto. Todos miramos a nuestro alrededor. ¿Qué debíamos hacer? Intenta con el 1. Ya lo activé. Bien, actívalo. Mientras la tripulación lucha por volar su avión dañado, Patrick Harten todavía intenta encontrarles un aeropuerto. Trabajé en el aeropuerto de Titirboro durante unos 3 años, lo conocía bien. ¿Pueden aterrizar por la pista 1 en Titirboro? Imposible. ¿Cuál pista sugieren? Acuatizaremos. ¿Qué dice? Repita. Oía lo que decía, pero mi mente no quería comprender. Acuatizaremos. Era una sentencia de muerte para él, y yo no quería aceptar el hecho de que todo hubiera terminado. No creo que regresemos a la guardia. Le envié un correo electrónico a mi esposa que decía, te amo. No quería preocuparla. Bien. Ahora, sube los alerones.
Pensé, excelente. El río Hudson era nuestra mejor oportunidad. Era lo único a la vista en donde podíamos aterrizar este avión. Los pasajeros en el avión ven cómo el Hudson se acerca y empiezan a hacer sus propios preparativos. Entonces pensé, si vamos a chocar, tengo que saber en dónde están las salidas de emergencia. Si el agua se filtra, tengo que sostener la respiración el tiempo suficiente para llegar a una de esas salidas y abrir la puerta. Alerones arriba, 76 metros de altura. Era imposible reiniciar un motor. Empecé a darle velocidades relativas al aire y altura. 170 nudos. Para darle una idea por la ubicación de lo que ocurría. Alerones 2. ¿Quieres más? No, sigamos así. ¿Tienes otra idea? No. Estábamos concentrados y siempre creí que todo saldría bien. Por debajo de 91 metros, el radar de Patrick Harten no capta el avión. El vuelo 1549 desaparece. Cuando la aeronave desapareció de mi radar, asumí que no habría sobrevivientes. En la cabina, los pasajeros se preparan para lo inevitable. Los pasajeros empezaron a unirse y alguien gritó cuando caíamos. Una mujer gritaba insistentemente. ¡Agáchense! ¡No quiero morir! ¡Bajen la cabeza! Las personas que estaban junto a las puertas dijeron, estamos listos. Preparémonos. Parecía que el avión fuera a llegar hasta el fondo del río Hudson. Lo único que veíamos era una cascada de agua sobre el parabrisas. Me sentí como en un tornado. Caían pedazos de avión. Algunas personas se golpearon. Luego el avión flotó y se mecía suavemente por la corriente. Nos quedamos sentados muy conmocionados pensando en qué vendría. El vuelo 1549 de US Airways estuvo en el aire solamente 5 minutos y 8 segundos. Después de un aterrizaje extraordinario, los pasajeros y la tripulación ahora afrontan un nuevo peligro. El avión tiene filtraciones. El agua helada del Hudson entra a la cabina. La tripulación del vuelo 1549 acaba de realizar una hazaña de aviación de extrema dificultad, pero aún le espera más trabajo. El capitán Sullenberger se dirige hacia la cabina de pasajeros mientras el primer oficial Skiles desactiva todos los sistemas del avión. Me quedé atrás y revisé toda la lista de verificación de evacuación. Entré a la cabina tal vez unos 45 segundos después de que aterrizamos. En un instante, el avión de $75 millones queda convertido en una insólita embarcación que flota por el río Hudson. Ahora se llena de agua helada. El agua estaba muy fría y los pies se nos congelaban. La gente recobró la cordura. Muchos decían, abran las puertas. En la sala de control de tráfico aéreo, Patrick Harten no tiene idea siquiera de que el avión aterrizó a salvo. No creí que alguien pudiera sobrevivir a un acuatizaje así. No era un buen momento para mí, no estaba en condiciones de controlar el tráfico aéreo. A Harten lo llevan a la oficina del sindicato. No obstante su experiencia traumática, el protocolo exige que exponga su versión de los eventos. No quería hablar con nadie, solo quería esconderme bajo una roca. Necesitaba que mi esposa supiera lo que había pasado, pero sabía que no podía hablar con ella porque estaba en un estado frágil y no quería derrumbarme. Le mandé un mensaje de texto muy sencillo que decía, tuve un accidente, no estoy bien, no puedo hablar ahora. Los pasajeros que están más cerca de las salidas de emergencia abren las puertas rápidamente, mientras Sullenberger y la tripulación de cabina empiezan a dirigir la evacuación. Me levanté rápidamente y me dirigí hacia la salida de emergencia. En pocos pasos salí al ala.
Los demás tenían sus dispositivos de flotación, sacaron los cojines de sus sillas o tenían chalecos salvavidas. Yo no tenía nada. Skiles se devuelve para ayudarle a la tripulación en la cabina a evacuar a los pasajeros del avión que se sumerge. Sabe que no tienen mucho tiempo y uno de los asistentes de vuelo está herido. Regresé a la mitad de la cabina. Sully, 2 hombres y yo sacamos los cojines de las sillas y los chalecos salvavidas y los distribuimos. Miré a mi alrededor tratando de evaluar la situación. ¿Explotaría el avión? ¿Qué ocurriría? 6 u 8 personas saltaron al agua, temblaban de frío. Les ayudamos a volver y los subimos al ala. En la parte posterior del avión el agua sigue entrando. A los pasajeros se les pide que pasen en la parte de adelante para salir. ¡Dense prisa! Esta pesada embarcación no flotará por mucho tiempo. El agua nos llegaba a la rodilla y estaba muy helada. Cualquier parte del cuerpo que estuviera dentro del agua dolía hasta los huesos. ¡Vengan, hacia adelante! ¿Hay alguien aquí? Estábamos seguros de que no quedaba nadie dentro del avión, pero de lo que ocurría afuera, en las alas, no teníamos idea. Skiles y Sullenberger son los últimos en salir del avión. Vi la enorme ola que levantó el avión al caer en el agua. Un avión comercial cayó al agua. Llevan 10 minutos en el agua. El aeropuerto La Guardia envió una alerta a los servicios de emergencia de Nueva York. En la mitad del Hudson, 155 personas congeladas esperan que llegue ayuda a tiempo. Vi el primer transbordador y la timonera. Sentí que todo saldría bien. Hubo un gran alivio. Los primeros en llegar son los transbordadores de pasajeros que llevan a las personas de un lado al otro del Hudson. Después llegan la Guardia Costera y los bomberos. El ambiente en el transbordador era de preocupación porque en ese momento no sabíamos si todos habían salido. Estaba en la oficina del sindicato preparándome para rendir mi declaración. En ese momento un amigo se asomó a la oficina y me dijo, «Oye, parece que todos sobrevivieron». Y yo le dije, ¿es en serio? Era una noticia increíble. Seguía traumatizado por el evento en sí, pero el hecho de que todos sobrevivieran fue como si me quitaran el peso del mundo de los hombros. Toda la nación ve el rescate de los pasajeros y la tripulación del vuelo 1549. Hace frío. Oye, ¿estás bien? Sí. Igual que muchos otros alrededor del mundo, los investigadores de la NTSB o Junta Nacional de Seguridad del Transporte están viendo las imágenes. Vean esto. Nos enteramos del accidente antes de iniciar la investigación. Los canales de televisión mostraron la aeronave dentro del río. Todos están de acuerdo en que el acuatizaje es extraordinario. Es un milagro, me siento bendecido al haber sobrevivido. Me acerqué al capitán y le dije, quiero que sepa que salvó mi vida y la vida de todos aquí. Para mí, estábamos muertos y todos salimos vivos de eso. Es un milagro. En la tarde, el avión está casi bajo el agua. La corriente lo lleva hacia el borde del río. La aeronave estaba atada al muelle. Fuimos a verla para saber a qué nos enfrentaríamos, aunque no podíamos hacer mucho de noche. Llega Harold Reichel, investigador de la NTSB. El agua estaba oscura. Solo vimos la cola, la mayor parte del fuselaje y una de las alas que estaban bajo el agua. Sabíamos que sería difícil sacarlo y llevarlo a un lugar en donde pudiéramos examinar sus componentes en forma controlada. Para los investigadores es una situación poco usual. Normalmente su tarea principal es descubrir la causa de un accidente. En el caso del vuelo 1549 la causa parece evidente. Pájaros. Rayos. La llamada de emergencia original fue clara. Mayday, Mayday. Aquí Cactus 1549. Chocamos contra pájaros. Perdimos empuje en ambos motores. Volvemos. Regresen.
La tripulación informó que habían chocado contra varias aves inmediatamente después del despegue. Creo que todos sabían que había ocurrido un choque contra unos pájaros. Lo que la gente no sabía era qué clase de aves habían causado el accidente del avión. Pudo ser una combinación de un choque contra unos pájaros y algo más. La tripulación actuó y voló la aeronave acertadamente. Mi aeronave. ¿Tu aeronave? Saca el QRH. El piloto de US Airways logró acuatizar de emergencia en el río Hudson. Los investigadores quieren entrevistar a ambos pilotos, pero debido a su repentina fama no es fácil el acceso a ellos. Se hizo más difícil de lo habitual localizar la tripulación de vuelo y hablar con ellos. Se convirtieron en héroes. Nada en la vida puede prepararnos para el frenesí de los medios en una situación como esta. Y no solo el reconocimiento recién adquirido de los pilotos es un obstáculo para los investigadores como Catherine Wilson. Uno de los aspectos más desafiantes en este caso fue que nadie quería mancillar el nombre del capitán Sollenberger. Era un héroe y nosotros éramos las personas a las que nos correspondería analizar su actuación. Para probar que las aves causaron el accidente, las autoridades sacaron el avión del agua, pero falta una pieza vital. Nos habían dicho que ambos motores estaban todavía unidos a la aeronave, y eso resultó no ser cierto. La meta era descubrir en dónde estaba el segundo motor. No sabíamos en dónde estaba. Concentrémonos aquí. Pero teníamos imágenes del acuatizaje y podíamos tener referencia con otras pruebas. Usamos sonar de barrido lateral que nos dio una imagen muy clara del lecho del río. No era fácil de hacer porque el río Hudson tiene corriente y la corriente cambia con el transcurso del día. Finalmente, se necesitaron 3 días para encontrar el motor. En pocos días, el motor recuperado y el resto de la aeronave se llevan a una bodega en New Jersey para que los investigadores puedan estudiar los restos minuciosamente. Desde luego, no podíamos hacerlo a orillas del río Hudson. Ya podrán imaginarse la dificultad para transportar un avión de 45 a 60 metros de largo por una zona tan poblada en New Jersey. Mientras llevan el avión, los investigadores se dedican a estudiar las cajas negras. Oigámosla. Estas estaban en la parte más averiada del avión, la cola. La grabadora de voz de la cabina de mando y la caja negra estaban en estado impecable. La aeronave sufrió daños considerables en su parte posterior, pero las grabadoras sobrevivieron. Tuvimos suerte, bajamos toda la información. ¡Rayos! Tenemos uno apagado. Los dos. La caja negra de la cabina de mando proporciona información vital de la respuesta de la tripulación a la emergencia. Tanto el capitán como el primer oficial actuaron en forma profesional. Inicia encendido. Cada uno tenía sus propias funciones y responsabilidades. Cumplieron con ellas durante el accidente y solo se comunicaron cuando fue necesario. Sube alerones. En el vuelo 1549... Tu aeronave. Mi aeronave. En segundos, cada miembro de la tripulación asumió sus responsabilidades individuales. Parte de la razón por la cual manejaron la emergencia en forma tan idónea fue que Jeffrey Skiles acababa de terminar su entrenamiento en Airbus. Era mi primer viaje como piloto de línea regular en el Airbus A320 y acababa de salir de entrenamiento. Y el beneficio de eso fue que sabía cuál era la lista de verificación que debía consultar. Sí, queda combustible, selector de modo de motor, encendido. Están entrenados para emergencias. Palancas de empuje. Hay que seguir los procedimientos. Eso fue lo que hizo el primer oficial Skiles al usar la lista de verificación apropiada. Sin embargo, cuando los investigadores examinan la lista de verificación para reiniciar los motores de este avión, hacen un descubrimiento inquietante. Se concibió para un evento que ocurriera a 6.096 metros de altura. La tripulación tendría tiempo para repasar una lista de verificación de 3 páginas. Al final estaban las instrucciones para un acuatizaje forzoso.
Era una lista de verificación de 3 páginas y solo pude leer página y media en el tiempo que tuvimos. Óptima velocidad para reinicio. Gastaron mucho tiempo reiniciando los motores. Debieron prepararse para el acuatizaje. 300 nudos. No la tenemos. No. Las listas de verificación demasiado complicadas han influido en accidentes aéreos mortales. En 1998 se inició un incendio a bordo de un avión de pasajeros de Swiss Air. La revisión completa de la lista de verificación que usó la tripulación para esta situación les hubiera tomado hasta 30 minutos. Tiempo que no tuvieron. Pero en el vuelo 1549 la verificación no fue el mayor reto que afrontaron Sullenberger y Skiles. No creo que lleguemos a alguna pista. Los acuatizajes son difíciles porque si no son perfectos pueden ser catastróficos. En 1996, después de un secuestro, un capitán de Ethiopian Airlines intentó amarizar frente a las Islas Comoros cuando su avión se quedó sin combustible. Su ala izquierda tocó el agua primero y el avión hizo una media luna. Se destrozó. De las 175 personas a bordo, solo 50 sobrevivieron. Los investigadores pronto descubren que ninguna de las líneas aéreas principales usa simuladores para enseñarles a sus pilotos a acuatizar. El entrenamiento para acuatizar en un simulador es muy difícil. No tenemos los modelos que simulen con precisión el comportamiento de un avión cuando acuatiza. Sería muy difícil justificar el entrenamiento de los pilotos para esta clase de evento. No obstante, sin haber pasado jamás por una simulación, el capitán Sullenberger hizo casi todo bien. Mantuvo la nariz arriba y las alas niveladas. Dejó que la cola tocara el agua primero, desacelerando el avión lo suficiente para que sobreviviera al impacto. Buen manejo. Los investigadores de la NTSB recurren a su propia simulación para contestar una pregunta. ¿Tenía Sullenberger que aterrizar en el Hudson? Prepárense. ¿O hubiera podido llegar a una pista? Mayday, Mayday, aquí Cactus 1549, chocamos contra pájaros. Los investigadores estudian las actuaciones de Chelsea Sullenberger y Jeffrey Skiles en los momentos posteriores al choque contra las aves. Encendido. Queríamos saber, ¿hicieron los pilotos lo adecuado? Entonces lo que hicimos en el simulador fue poner a prueba eso. ¿Tenían suficiente energía para regresar a la guardia? Y descubrimos que en un 50% de las pruebas pudieron regresar. No obstante, cuando incluyen una demora de 35 segundos después del choque contra las aves que cubre el intento de la tripulación para reiniciar los motores, todos los pilotos del simulador caen a tierra antes de llegar a la pista. Cuando tuvimos en cuenta el proceso de toma de decisiones del capitán Sullenberger, nos dimos cuenta que no era posible regresar. Pista 4 disponible. Sin lugar a duda, acuatizaremos. Aterrizar el avión en el Hudson fue la decisión acertada. Sullenberger no tenía la suficiente altura para planear hasta la guardia o Titirboro. Tenemos uno apagado. Los dos. Los investigadores también descubren que Sullenberger tomó una decisión que no estaba en la primera parte de la lista de verificación. Decisión que fue determinante para la supervivencia de todas las personas a bordo. Activaré la APU. En los aviones comerciales, los motores proporcionan energía a los sistemas eléctricos. Si dejan de funcionar, la tripulación pierde sus sistemas. La APU, Unidad de Energía Auxiliar, es un generador de emergencia que mantiene algunos dispositivos en funcionamiento. La APU les permitió seguir viendo sus pantallas. Los instrumentos siguieron funcionando. También le permitió al mismo A320 ayudar en el heroico acuatizaje. La APU le proporcionó energía al cerebro electrónico del avión, impidiéndoles a los pilotos tomar medidas potencialmente peligrosas. Los mantuvo dentro de los límites de vuelo. Al iniciar la unidad de energía auxiliar, la tripulación pudo mantener las protecciones de los límites de vuelo que evitan que el avión entre en pérdida. Están en el límite.
La información de vuelo muestra que Sollenberger iba por debajo de la velocidad ideal. La velocidad con respecto al aire llegó a 20 nudos por debajo de la indicada. Pero la computadora de vuelo del A320 está diseñada para ajustar constantemente el cabeceo del avión y evitar que entre en pérdida. El resultado habría sido catastrófico si el avión entra en pérdida. APU. La rápida acción de Sollenberger aseguró el funcionamiento del complejo sistema computarizado del avión. Le dio una red de seguridad automatizada para que tuviera la mejor posibilidad de hacer lo casi imposible. Acuatizaremos. Contamos con una buena tripulación y un buen avión. Bien. Suben los alerones. El capitán tuvo la suficiente presencia de ánimo antes del acuatizaje para dirigirse a su primer oficial. ¿Tienes otra idea? En realidad, no. Estuvieron coordinados hasta el final y eso fue definitivo. Habilidad, entrenamiento y el diseño mismo de la aeronave se combinaron para salvar la vida a 155 personas. Pero los investigadores todavía quieren saber cómo pudieron los pájaros sin utilizar dos motores de propulsión a chorro y si pueden evitar que esto vuelva a ocurrir. 8 días después del accidente, los investigadores finalmente pueden examinar los motores minuciosamente. Richard Dolber ha dedicado gran parte de su carrera a estudiar colisiones entre aves y aviones. Cuando una aeronave choca contra un pájaro, generalmente no queda mucho de él, especialmente si pasa por entre el motor. Los motores se analizan pieza por pieza para tratar de determinar exactamente qué ocurrió a 915 metros de altura sobre Nueva York. Miremos adentro. Expusimos las superficies del motor a una luz negra. Las proteínas de muchos tejidos son fluorescentes bajo la luz negra. Gran parte del tejido había desaparecido, pero muchas de las proteínas permanecieron allí, en el motor. Miren eso. Al fondo del motor derecho, los investigadores encuentran una taza más o menos de restos carbonizados. La mayor parte de los restos encontrados eran solo tejido muscular, fragmentos de hueso y minúsculos restos de plumas. Encontré unas 29 muestras en un motor y aproximadamente 14 en el otro. Pero los motores no son la única parte del avión que está averiada. Pájaros. ¡Rayos! La aeronave chocó contra muchas aves. Encontramos evidencia en las alas, los alerones y el fuselaje, pero el avión aún puede volar. La amenaza de los choques contra aves es bien conocida. Los choques contra pájaros son un problema mucho más grande de lo que el público en general se imagina. En los últimos 20 años, 210 aeronaves aproximadamente se han destruido debido a colisiones con ellos. Mayday, Mayday. Este Boeing 757 aspiró un cuervo al despegar de Manchester, Inglaterra. Aterrizó a salvo poco después. En 2008 solamente hubo 4 accidentes dramáticos. Un Boeing 747 succionó un cernícalo con uno de sus motores. La tripulación abortó el despegue y sobrevivió. El avión se destrozó. Esta aeronave aspiró pelícanos con ambos motores y uno terminó en la cabina. La reparación costó $2 millones. El motor de un M-10 sufrió daños considerables al succionar un ganso salvaje. El costo de la reparación fue de $900,000. Y 5 personas murieron cuando este Cessna chocó contra por lo menos un pelícano. Más de 200 personas han muerto en accidentes causados por aves desde 1988. El problema podría empeorar porque ahora hay más aves. Al restringir el uso de pesticidas tales como el DDT, que eran peligrosos para las aves, hemos visto una considerable recuperación de las poblaciones de especies. Hubo un extraordinario aumento de gansos canadienses, que son residentes, no migratorios. En todo el país, la población ha aumentado de 1 millón a unos 4 millones. En La Guardia, uno de los mayores problemas del aeropuerto es una colonia de gansos residentes en la cercana Rikers Island.
Entre los años 2002 y 2004, hubo 8 incidentes con gansos en el aeropuerto LaGuardia, que involucraron aves en el mismo aeropuerto o sus vecindades. Uno estuvo muy cerca de causar un grave accidente. En los últimos años, los funcionarios del aeropuerto han reunido cientos de gansos de Rikers Island para aplicarles la eutanasia. Es una medida polémica, pero muy eficaz. Entonces, ¿de dónde vinieron estas aves? Si los gansos que chocaron contra el vuelo 1549 de US Airways eran locales, pueden controlarse. Los investigadores deben tener más información al respecto. Los restos que encontramos eran tan pequeños que no pudimos determinar la clase de ave. Buscamos la ayuda del Instituto Smithsoniano, que aún con restos muy pequeños y diminutos pedazos de pluma o tejido, podían identificarlos. Era nuestra esperanza. La esperanza es que el análisis de ADN de los restos no solo confirme la especie de las aves, sino también proporcione indicios de su procedencia. Mientras esperan respuestas, los investigadores se dedican a averiguar cómo unos pocos pájaros pudieron derribar una aeronave de 68 toneladas. Antes de que puedan instalarse en un avión de pasajeros, los motores pasan por rigurosas pruebas para garantizar su adecuado desempeño bajo condiciones extremas. Las pruebas incluyen la ingestión de aves congeladas. Los motores CFM Turbofan que impulsan al A320 pasaron esas pruebas y se certificaron en 1996. Las pruebas con aves grandes exigida para los motores CFM consiste en disparar un pájaro de 4 libras con un cañón de aire dentro de un motor funcionando cerca de su potencia plena. Para pasar, los motores no tienen que seguir funcionando, pero no pueden destruirse. Esto fue lo que ocurrió en el avión de Sullenberger. Los motores no sufrieron lo que llamamos fallas no contenidas. Ningún fragmento grande de las aspas de los ventiladores ni otros pedazos de motor salieron disparados por su cubierta. Las aspas de los ventiladores son las piezas más interesantes de observar. Cuentan historias increíbles. Una serie de aspas de ventilador en todo el motor comprime el aire entrante hasta que se enciende en el núcleo creando impulso. Las aves ingeridas pueden causar estragos en este proceso. Cuando las aspas del ventilador de un motor fallan, causan mucho daño. En este caso particular, todas las aspas del ventilador estaban ahí. Sufrieron daños considerables, pero ninguna se rompió. Un análisis de los motores muestra que mientras las aspas de ventilador primarias sobrevivieron al impacto, la delicada maquinaria dentro de los núcleos de ambos motores se destrozó. Dios, tenemos uno apagado. Los dos. Cuando examinamos el interior del motor y el núcleo, descubrimos que el daño era considerable. Cuando un pájaro llega hasta el núcleo, su masa, muy grande comparada con estas aspas, les hace mucho daño. Las aves aspiradas por el vuelo 1549... Mayday, aquí Cactus 1549. Destrozaron los compresores del motor. Los núcleos de ambos motores aspiraron los fragmentos metálicos de estos compresores rotos y los motores se apagaron. Chocamos contra pájaros, perdimos empuje. Cuando reciben los resultados de ADN del Instituto Smithsoniano, los investigadores finalmente entienden la razón por la cual se apagaron ambos motores del vuelo 1549. Los pájaros que chocaron contra la aeronave de Sullenberger y Skiles eran gansos canadienses adultos, mucho más grandes que cualquier ave utilizada en las pruebas de los motores. Por ese análisis sabemos que las aves succionadas probablemente cada una pesaba unos 5 kilos. Las pruebas también confirman que por lo menos 4 aves grandes chocaron contra los motores del vuelo 1549. Fue sencillamente demasiado para esos motores. Muy pocas veces un motor absorbe aves y luego se apaga por completo. Es un evento extraño, y más extraño si se trata de ambos motores. Inicio encendido. Y lo particular es que aquí ocurrió con ambos. Los dos se apagaron. Acuatizaremos.
La prueba de ADN también muestra que los gansos involucrados en este accidente no eran los gansos locales que la Guardia ha luchado tanto por controlar. Estos eran gansos migratorios que habían estado en el norte de Canadá durante el verano anterior. La colisión entre los gansos migratorios y el vuelo 1549 ocurrió a 7 kilómetros del aeropuerto. Esto quiere decir que ninguno de los programas existentes para reducir el número de aves hubiera podido evitar la colisión. También significa que lo que le ocurrió a ese vuelo podría ocurrir nuevamente si no se encuentra la manera de mantener a las aves y los aviones separados. Whisky 2-1, contacto con radar perdido. Informe 20 DME sudeste. Cada año unos 2 millones de aviones pasan por el espacio aéreo de Nueva York. Las personas en su mayoría no comprenden los problemas que los pájaros pueden causarle a una aeronave. No entienden cómo un organismo pequeño, aparentemente insignificante en comparación con el tamaño de un avión, puede causar accidentes catastróficos. La industria de las aerolíneas necesita encontrar soluciones al problema de las aves. Poner rejillas en la parte de adelante de los motores es una de las respuestas más obvias, pero hay graves inconvenientes. Las rejillas se pueden caer y romper. Serían entonces ingeridas por el motor, causando un daño similar o aún más catastrófico. Las rejillas también pueden introducir turbulencia al flujo de aire. Esta turbulencia puede privar los motores de aire, haciéndolos fallar. El tiempo invernal es también un grave problema para las rejillas de los motores. Una rejilla es el lugar ideal para la formación de hielo y lo acumulará rápidamente. Una solución más prometedora se prueba ya en varias ciudades estadounidenses, incluyendo Nueva York. En el aeropuerto John F. Kennedy, un radar especializado escudriña el cielo en busca de aves cerca de los aviones. Casi todos los aeropuertos están equipados con radares que emiten ondas radiales, las cuales sencillamente rebotan de los objetos que están en el cielo. Solo los objetos grandes se ven, y la mayor parte de esta información no se pasa a los controladores de tráfico aéreo. Su campo de acción estaría atestado de objetos. Los mástiles altos de los buques aparecerían en su radar como objetivos bajos. La aglomeración interferiría con el control del tráfico aéreo, y eso no es bueno. Pero ahora un radar para aves finalmente calibrado se prueba en el John F. Kennedy. Detecta aves del tamaño de un colibrí. Si las capta cuando pasan por las rutas de vuelo, podrían alertar a las tripulaciones. Me encantaría ver tecnología de radar para pájaros. La clave sería cómo incorporarlos sin que aumenten la carga de trabajo para un controlador. Las pruebas continúan, pero el uso generalizado del radar para aves está todavía a años de distancia. Pista 4, autorizados para despegue. Cactus 1549, autorizados. Hasta entonces, las colisiones entre aves y aviones continuarán. Lo que prueba el desenlace seguro del vuelo 1549 es que por el momento la mejor defensa contra esta amenaza es un buen equipo en la cabina de mando. Tuvimos una tripulación con excelente entrenamiento. Mi aeronave. Tu aeronave. Saca el QRH. Todo el entrenamiento y los años que hemos volado salen en nuestra ayuda cuando la necesitamos. Mi aeronave. Tu aeronave. Sully y yo trabajamos muy bien en equipo en ese evento. Yo sabía lo que estaba en su mente y él sabía lo que estaba en la mía. Ambos desempeñamos nuestras funciones individuales, pero teníamos conocimiento de toda la situación. Regresen a la guardia. Giren a rumbo 220. 220. Este evento me hizo ver las cosas desde otra perspectiva. Aprecio más el trabajo en equipo, porque trabajando juntos podemos lograr lo que necesitamos. ¿Quieren intentar aterrizar en Titirboro? Acuatizaremos. El acuatizaje en el Hudson requirió entrenamiento y habilidad. También requirió algo de suerte. El día estaba bastante despejado. Las condiciones climatológicas eran perfectas para el río. Hubo entonces una serie de eventos afortunados que le ayudaron a la tripulación a acuatizar. En la Junta de Seguridad no vemos milagros frecuentemente, pero en este evento se unieron muchas circunstancias en el momento y lugar adecuados.
Y muchos de nosotros pensamos, quizás esto sí sea un milagro. Qué hermosa vista tenemos.